Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Buenas noches, bendiciones. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia, a este programa del Reloj de Dios, aquí desde la ciudad de Guatemala en el estudio 16. Pasamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra hermana Leti Enríquez, nuestra amada anfitriona. Es un placer tenerla aquí. Apóstol Sergio Enríquez, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí también. ¿Y cómo se encuentra hoy? Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Dándote la bienvenida a ti también y saludando a Elcita donde quiera que ande. Porque, bueno, tuvo su pequeño contratiempo, pero la saludamos, la bendecimos. Y gracias a ti por el tiempo y estar presente, dispuesta a cualquier hora para poder servir también al Señor. Así que me siento muy bien, me siento muy gozoso, me siento lleno de alegría y de gozo, que no son las mismas cosas, algún día lo vamos a explicar, no hoy, de estar acá en el Reloj de Dios. Pues es un privilegio estar aquí para mí. Le mandamos unos saludos especiales a Elcita, nuestras bendiciones, y por el día de hoy estaré con ustedes. Para mí es un gran privilegio. Y apóstol, para entrar en nuestro tema acerca del reloj de Dios, pues viendo el panorama mundial de los últimos tiempos, pues como que todos los escenarios se han activado, Sí. Tantas situaciones que últimamente estamos viendo, mega huracanes, policrisis, situaciones tan peculiares que los periodistas expertos le han dado un nombre, un término específico que es los nunca antes vistos. Sí. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, apóstol? Mira, Gemenita, dicen algunos historiadores y teólogos, traductores de la Biblia, estudiosos, eruditos, que el apóstol Pablo, cuando escribió las cartas a los de Tesalónica, una de las cosas que él trataba de decirles es, todavía no es la tribulación. Porque si leemos en la primera y en la segunda, en ambas cartas, al juntarlas, él les dice, respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar, ¿verdad? Hasta ahí está todo bien, pero ¿por qué les dice eso, verdad? Y a continuación les dice que, sigue explicándoles, en el sentido dice que aquel día ya llegó. No vendrá ese. ¿Por qué? ¿Por qué les pone él eso? Porque había una persecución de la iglesia, de parte del Imperio Romano, en donde los masacraban a todos los cristianos. Entonces, ellos creían que ya tenían encima al anticristo, ¿no? Entonces él les dijo que no, que ese día no iba a venir sin que antes, y entonces él empieza a dar todas las, todo el perfil de la venida de los días del Señor. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque a veces en este momento pensamos, por esto que tú decías, que ya estamos en la gran tribulación, cuando nos damos cuenta de todos los escenarios, los 7 escenarios, cuando vemos la tierra como escenario, el mundo como escenario, cualquiera de los escenarios están llenándose gota a gota de señales. Pero yo tengo que decirles que
todavía no es el día. El Señor Jesucristo también hizo una advertencia cuando dio su capítulo escatológico que lo reportó Mateo en el capítulo 24, cuando dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras, pero que no era el fin. ¿Verdad? Entonces, como que la gente estaba muy aterrorizada por aquello. Cuando avanzamos en el tiempo, nos damos cuenta, según la historia, que en el año 1000, cuando se cumplieron 1000 años con el calendario gregoriano, se decía que Jesús iba a venir en el año 1000, ¿verdad? Y todo, si leyéramos historia y chequeáramos todo lo que pasó ahí, nos damos cuenta de aquella situación tan complicada en el año 1000. Luego empezaron a venir otros años y nosotros vimos en el año 1900, desde los 60, 70, se empezó otra vez a decir, ahora sí viene. En 1988 incluso se escribió un libro que se llamaba 88 razones por las cuales el Señor va a venir. En la traducción al español decía, puede venir, pero el original, que era el inglés, decía 88 razones por las cuales el Señor vendrá en 1988. ¡Qué afirmación! Era una afirmación. Entonces, no vino, gracias a Dios, porque yo creo que algunos ni siquiera habían nacido, mucho menos de nuevo. Pero después, en el año 2000, otra vez con el famoso Y2K. Entonces, todo esto podría... Como el cuento de Guillermito, que ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y cuando de veras venía, y él gritó, ninguno estuvo atento. Entonces nosotros tenemos que poner el equilibrio. Amén. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, definitivamente. Amén. Y sin embargo, pues con respeto a los hermanos de Tesalónica, a los del año 1000, a los del año 1988, a los del año 2000, tenemos que decir que las señales que no se vieron en aquel tiempo sí se están dando acá. Yo diría que la única señal que yo no he logrado ver palpablemente, es la construcción del tercer templo. El que se le llama el tercer templo, ¿verdad? Que ahí empieza algunos a querer discutir si es un templo de Dios o no es templo de Dios. Pero la Biblia sí dice en Tesalonicenses que es el templo de Dios y que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Entonces, en este momento no hay templo. Entonces, algunos teólogos dicen, ese no es un templo literal, dicen ellos, como el que tenían los judíos, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6, o ignoráis que vosotros sois templo de Dios. Entonces ellos lo tratan de llevar a decir, y que es una bonita explicación, que no la rechazo totalmente, pero no la pongo como absoluta de ninguna manera, escatológicamente hablando, en donde ellos están diciendo que el anticristo se quiere sentar en el templo, en la iglesia, en nosotros, ¿verdad? Sin embargo, ese argumento queda derrumbado con Apocalipsis capítulo 11, porque en Apocalipsis capítulo 11 el apóstol Juan dice, y vi un templo, y me dieron una vara de medir, y me dijeron que midiera el templo y a los que adoran en el templo. Entonces, a los que adoran en el templo serían el templo espiritual. Entonces, no puede estar hablando del templo espiritual, sino que tiene que ser el templo físico. Sí. Definitivamente yo creo que el templo tiene que estar. Y no lo veo. Lo que sí veo, Jimenita, en un viaje que el Señor me permitió hacer esta última vez antes que todos estos eventos en Israel empezaran a acontecer, fue una escuela, una yeshiva, le dicen ellos, porque yeshiva en hebreo, una escuela en donde se pone todo lo concerniente al oficio sacerdotal. Y lo están enseñando. Sí, pero están enseñando el oficio, pero están enseñando el altar de bronce,
Solo no tienen ahí, no tienen el candelero de oro ni el arca del pacto, pero todos los demás elementos sí lo tienen. Los tienen listos. Los tienen listos. Entonces, uno entra y lo pasan a un como teatro, lo sientan ahí y sale alguien a explicar y todo con sus vestiduras sacerdotales y todo, y después lo pasan al otro lugar, como que uno estuviera en Disney World, ¿verdad? Pero empiezan a explicar todo eso, menos el arca del pacto, menos el candelero de oro, que son básicos también para que se levante ese tercer. Esa es la única señal pues que yo veo que no se ha cumplido, ¿verdad? Sin embargo, como tú bien decías al principio de nuestra plática, los escenarios están siendo tan llenos de tantas señales que parecería que ya pronto se va. Y esto es bien importante, porque la gente confunde los términos. Digamos, algunos confunden el fin del mundo con la gran tribulación y con el arrebatamiento. Por ejemplo, yo he oído a algunos ministros incluso, he oído decir, no puede venir porque la Biblia dice este evangelio se predicará en todas las naciones y después vendrá el fin. Y no ha llegado este evangelio a ser predicado a todas las tribus de la Amazonia o de saber qué lugares. Claro, pero hablemos de qué fin está hablando ahí. Si es el fin de la iglesia no lo creo. Si es el fin del mundo, si es el fin de Israel, entonces no se puede ser tan enfático para decir, no. Otros dicen, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, como nadie lo sabe, no es hoy. Eso no tiene sentido. Claro. Nadie sabe cuándo va a venir, pero ellos sí saben que hoy no puede venir. Y la inminencia nos dice a nosotros que puede venir hoy mismo, a esta hora, porque eso es algo por lo cual nosotros deberíamos de estar pendientes y apresurándonos para la venida del Señor. Así que bueno, a mí se me enciende un poco la llama o bastante cuando hablo de la temática esta, porque creo que una de las funciones a las que Dios me llamó fue a despertar a la gente con estas realidades. Pero sí, la policrisis, las noticias, las cosas que nunca antes se han visto, ahora las estamos viendo. Como tú decías en el principio de este programa, hemos visto megas de todo, ¿no? Sí. Y uno de los más impresionantes ahorita, bueno, que es lo último que ha sucedido y que nos tiene impresionados, el huracán Milton. Oh, sí. Que fue impresionante. Todo el mundo estaba a la expectativa de qué era lo que iba a suceder. Situaciones que se empezaron a dar antes de que tocara tierra. En Florida tuvieron 100 avisos de tornados, de los cuales 38 se dieron. Lo querían cambiar de categoría de 5 a 6 porque era algo extraordinariamente gigantesco. Y pues atemorizó a la gente, ¿verdad? Y pues a muchos cristianos los alarmó si era el fin, qué iba a suceder, ¿verdad? ¿Qué opina? ¿Qué opinión le merece? Sí, bueno, para empezar, te diría que nos hizo orar un poquito más. Amén. Aunque yo estaba en el extremo sur, trabajando para el Señor en Santiago de Chile, orando por todos nuestros hermanos que por donde iba a pasar ese huracán, que estaban en toda Florida, sobre todo, ¿verdad? Porque fueron los más afectados. Sí. Pero tenemos hermanos en todo eso de por ahí. Así que, para empezar, lo que opino es que nos puso a orar un poco más, ¿verdad? Y recordarnos de nuestros hermanos y que le agradecemos a Dios que estén sin ningún daño personal. Gracias, damos a Dios, muchos de ellos que se me vienen a la mente ahorita, hermano Otto Cifuentes, Lisney Font, el hermano Manuel Solís, hermano Gerardo Díaz, bastantes hermanos, ¿verdad? Ya cometí el error de empezar a decir nombres. Nombrar. Pero oramos por toda la iglesia. Amén, y también por el Estado. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, respecto a lo mismo, es impresionante, como tú dices, porque no se había dado
un huracán de esta categoría, Sí. del cual se había hablado que iba a ser categoría 5 y que no llegó a 5, sino que 4. El último que tuvimos noticias por ese lado fue Katrina, hace años, ¿verdad? Que devastó Nueva Orleans, Houston y Texas, pues entró por Texas. Pero ya uno, que digan ya 6, que se rompa que se rompa esa línea, ese margen, ese estándar, es complicado. Pero eso nosotros lo estamos viendo acá en América, ¿verdad? Y le seguimos el rumbo y decimos, empieza a ser formado en las costas de África y pasa el aire caliente y se atraviesa todo el océano y llega allá al norte de Venezuela, en el Caribe, y entra a Centroamérica y sube, y eso los científicos lo han ido describiendo. Pero se nos olvida que en Asia, en Japón, en China, en todo eso hay este mismo tipo de fenómenos que nosotros, por estar tan lejos, a duras penas oímos de las noticias porque no están enfocados en esto. Sí. Pero la temática, tanto allá como acá, es muy importante, porque esto fue lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 21, cuando dijo que las naciones enteras, o sea, no iba a ser solo una región, las naciones enteras iban a estar en angustia, en expectativa de las cosas que vendrán por el rugido del mar y de sus olas. Amén. Entonces, pero el Señor dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Entonces, lo que podemos ver es que esta situación que los meteorólogos la pueden describir, explicar, aire frío, corrientes caliente, fría, corriente del niño, de la niña y de todo lo que quieran, que se los recibimos y que nos ayuden y que nos vayan ilustrando más y más, está en la Biblia como una señal del pronto advenimiento del Señor. Y cada vez se va incrementando más y más. Es una cosa de locos, ¿verdad? Entonces es terrible. No sé si tendremos ahí algunas notas de estas con los hermanos, pero es importante que cuando lo veamos, que cuando veamos ese tipo de noticias, nosotros lo vinculemos con lo que dice la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia, no solo Amén. oír noticias. Amén. Sí, los hermanos pues han preparado un material acerca, realmente como usted decía, nos hemos enfocado más en el área en donde estamos viendo todos los huracanes que tocan América, ¿verdad? Y han preparado un material sobre los huracanes más fuertes que han tocado, sobre todo Estados Unidos, que ha sido uno de los países más afectados. Está en toda la historia de cómo han venido dañando el país, y que Terrible. este huracán Milton fue algo impresionante, ¿verdad? Vamos a proceder a ver el material que tenemos. Perfecto. Lo nunca antes visto. A lo largo del año, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, pronosticó entre 17 y 24 tormentas tropicales con nombre, un número superior al promedio habitual. De estas, entre 8 y 13 podrían convertirse en huracanes, y más de 7 alcanzarían la categoría de huracanes mayores. Milton fue clasificado como un huracán extremadamente peligroso, de categoría 5 mientras avanzaba por el Golfo de México en dirección a Florida, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y rachas aún mayores. El ciclón había experimentado una intensificación explosiva en solo 24 horas, después de haber alcanzado la categoría 1. Expertos mencionaron clasificarlo en una nueva categoría por las características que presentó durante su trayectoria. El huracán se expandió mientras se acercaba a la costa del Golfo de Florida, donde más de 1 millón de personas fueron evacuadas. Los cazadores de huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica NOAA enfrentaron
dificultades al sobrevolar el huracán Milton en sus aviones P-3 Orions, diseñados originalmente para cazar submarinos durante la Guerra Fría. Estos vuelos permiten recopilar datos cruciales del interior de las tormentas, lo que ayuda a mejorar la comprensión de los huracanes y facilitar la planificación de desastres a medida que las tormentas se acercan a tierra, explicó la administración. Milton tocó tierra en la costa oeste de Florida, pero los mayores estragos se produjeron a más de 100 millas de distancia en la costa este del estado. Al menos 10 personas murieron en el condado de St. Lucie y más de 3 millones de usuarios quedaron sin electricidad. Aunque Milton terminó su paso por Florida, continuó produciendo fuertes vientos y lluvias a medida que se alejaba de la costa. Simultáneamente, el Servicio Meteorológico Nacional emitió más de 100 avisos de tornado y observadores entrenados reportaron al menos 38 avistamientos de tornados. Florida, un estado que aún se recuperaba de los daños causados por el huracán Helena, que impactó la región de Big Bend como categoría 4, enfrentaba a esta nueva amenaza. Helena había sido catalogado como el segundo huracán más mortal en Estados Unidos continental en los últimos 50 años, tanto que se le comparó con el huracán Katrina en el 2005. El huracán Milton fue declarado como un ciclón posttropical en el Atlántico Norte, según informó el Centro Nacional de Huracanes NHC. Milton presentó vientos sostenidos de 113 km/h durante este tiempo. Los huracanes Milton y Helena han causado desastres devastadores en el sureste de Estados Unidos. El huracán Milton dejó al menos 16 muertos, 2.4 millones de personas sin electricidad y 80,000 evacuados en Florida, además de causar tornados en St. Lucie. Aunque el ciclón se debilitó y se convirtió en tormenta posttropical, su rápida intensificación fue alimentada por aguas inusualmente cálidas, un fenómeno exacerbado por el cambio climático y el Niño. Por su parte, el huracán Helena, el más mortífero desde Katrina, dejó más de 200 muertos y causó pérdidas económicas entre 30.500 y 47.500 millones de dólares, afectando a 16 estados, especialmente en Carolina del Norte. Los huracanes más devastadores que han impactado a Estados Unidos. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha sido golpeado por algunos de los huracanes más potentes y devastadores. Estos ciclones han dejado miles de víctimas y enormes pérdidas materiales. 10 de agosto de 1856, huracán Last Island. Con vientos máximos de 240.9 km/h, este huracán devastó la costa de Luisiana, destruyendo el popular complejo turístico Last Island. Al menos 183 personas murieron en barcos que navegaban en alta mar, según la NOAA. 2 de octubre de 1893, huracán Chenier Caminada. Este ciclón, con vientos de 213.1 km/h, afectó gravemente a Luisiana. La comunidad de pescadores de Chenier Caminada fue arrasada por una marejada de 5 metros, causando casi 2.000 muertos y pérdidas estimadas en $5 millones. 9 de septiembre de 1900, huracán Galveston. Este huracán de categoría 4, con vientos de 222.4 km/h, golpeó el puerto de Galveston, Texas, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más mortales en la historia de Estados Unidos, con aproximadamente 8.000 muertos y la destrucción de 3.600 edificios. 18 de septiembre de 1926, huracán Great Miami. El ojo de este huracán de categoría 4, con vientos de 231.7 km/h, pasó sobre el centro de Miami, causando daños estimados en $105 millones en 1926. Se reportaron oficialmente 373 víctimas, pero otras fuentes creen que hasta 800 personas pudieron haber muerto. 3 de septiembre de 1935, huracán Labor Day, con vientos de 296.5 km/h. Este es uno de los huracanes más intensos registrados en tocar tierra en Estados Unidos, principalmente en los Cayos de Florida. Causó la muerte de al menos 408 personas, en su mayoría veteranos de la Primera Guerra Mundial, que trabajaban en la construcción de un ferrocarril. 21 de septiembre de 1938, huracán Great New England. Este huracán golpeó Long Island y el sur de Nueva Inglaterra con vientos de 194.6 km/h, causando una devastación considerable. Años más tarde, Wilma, de similar intensidad, azotó Cozumel y Florida en 2005, dejando daños por $19.000 millones.
18 de agosto 1969, huracán Camille. Con vientos de 278 km/h, Camille tocó tierra en Mississippi como uno de los huracanes más potentes en la historia de Estados Unidos, causando la muerte de 259 personas y destruyendo una gran parte de la costa del Golfo. 26 de agosto 1992, huracán Andrew. Este ciclón golpeó Homestead, Florida, con vientos de 268.7 km/h, causando daños por $27.300 millones y dejando al menos 26 muertos. Es recordado por su rápida intensificación, dejando a los residentes menos de 36 horas para evacuar. 29 de agosto 2005, huracán Katrina. Katrina impactó cerca de Grand Isle, Luisiana, con vientos de 203.9 km/h. Es considerado uno de los huracanes más mortíferos, con al menos 1.833 muertos, especialmente en Nueva Orleans, debido a la ruptura de los diques que provocó inundaciones masivas. 10 de octubre 2018, huracán Michael. Michael, con vientos de 259.5 km/h, azotó la región de Panhandle en Florida como un huracán de categoría 5, siendo el más intenso de la temporada de huracanes de 2018. Sus efectos se extendieron hasta Georgia, causando devastación en ambos estados. 23 de septiembre 2024, huracán Helena. Con un gran diámetro y una fuerza devastadora, el huracán Helena impactó el sureste de los Estados Unidos a finales de septiembre de 2024, siendo el ciclón más poderoso en golpear la región del Big Bend en Florida. Helena se convirtió en el huracán más mortal en afectar territorio estadounidense desde María en 2017 y el más letal en golpear los Estados Unidos. Bueno, es impresionante lo que vemos en este video, en estas noticias que nos han compartido los hermanos, y una de las preguntas que surge inmediatamente: ¿por qué Estados Unidos ha sido tan golpeado por huracanes de esa forma tan agresiva? Sí, bueno, creo que tenemos que estar conscientes que es todo el mundo el que es golpeado. Sin embargo, sí, sin lugar a dudas, los más poderosos huracanes han pegado ahí. Nosotros hemos tenido nuestra parte también aquí con el huracán Mitch. Me recuerdo yo, el Andrew también golpeó por acá. El Mitch hizo retroceder la economía de ya algo atrasada de Honduras, El Salvador y Guatemala. Dicen que como 20 años. O sea, fue complicado. Pero volvamos a la pregunta. A mí se me viene a la mente dos cosas para más o menos resolver ese cuestionamiento. Primero, cuando se dio Katrina, yo recuerdo bien haber visto una noticia. Es una lástima que no le tomé una captura de pantalla o algo así para tenerla para el recuerdo, de una iglesia cristiana ahí en Nueva Orleans, que había puesto un anuncio enorme después de que pasó Katrina: arrepiéntete, América, arrepiéntete. Y la noticia que habían metido a la cárcel al pastor por haber puesto esa noticia, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a considerar que los gobernantes de muchos países, de un altísimo porcentaje de países en este concierto de naciones que tenemos ahora, que son más de 190, creo, son ateos, y al ser ateos, pues le atribuyen despropósitos, incluso creen en Dios solo para maldecir, ¿verdad? Dicen que son ateos, pero creen en Dios para maldecir. Y creo que eso golpea. En los Estados Unidos sacaron la Biblia y la oración de las escuelas y los monumentos que tenían a la Biblia, a la base cristiana que tenían. Sí. Y yo eso lo compararía más o menos con lo que le pasó a otra gran potencia que la Biblia nos narra en el libro de Éxodo. Y es Egipto, ¿verdad? Porque claro, Egipto era la potencia número 1
de aquel tiempo. Y los israelitas pues estaban viviendo ahí de una manera cautiva, no habían llegado como cautivos. Sí, claro. Habían llegado como invitados prácticamente para vivir en la tierra de Gosén y luego fueron cautivados. Al no querer dejarlos ir, Faraón, después de la orden de Dios por medio de Moisés diciéndoles deja ir a mi pueblo, entonces el Señor les mandó 10 plagas, plagas que destruyeron la economía de ese lugar. Entonces yo veo que esta actividad meteorológica sí les causa serios problemas, aunque es una potencia enorme económica. Pues ya decir que perdieron 27,000 millones, que perdieron, no sé, solo miles de millones de dólares, claro. Eso imagino yo que le afecta a cualquiera, ¿verdad? Claro. Y eso pega en la economía y de alguna forma es como que si Dios le estuviera diciendo, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Pero también en las otras regiones está la misma situación. Porque si te das cuenta, en los otros lugares en donde pegan estas devastaciones son regiones en donde son totalmente, no tienen nada a favor de Dios, están en contra del Señor. Es como una pelea del hombre contra su creador. Y pues ahí están las repercusiones, ¿verdad? Ahí tendríamos que hablar también, entrar en el tema en otro escenario, porque el que tocamos ahorita, porque es impresionante y le vuela a uno la cabeza de ver todas esas cosas, es el escenario, pues, tierra, ¿verdad? Pero ahí tendríamos que hablar del escenario mundo y la política, ¿verdad? Porque creo que esto va de la mano con todo lo que está aconteciendo. Definitivamente. Otro de los textos, antes de devolverte el tiempo, otro de los textos que no debemos de perder de vista es, ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es bien importante. Te voy a decir por qué. Porque habría que ver en las noticias, en los análisis, en las estadísticas que están a la orden del día, quiénes son los que más daño le causan al planeta. Claro. Como para decir, los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son? ¿Y cómo? ¿Quiénes y cómo? Digamos, por ejemplo, había un tratado de Kioto, no de Tokio, sino que de Kioto, al revés, ¿verdad? En donde se restringía el uso de algún tipo de armamento y también se cubría lo ecológico. Y los países en donde más pegan estos eventos son los países que no firmaron ese tratado. Y son los que más emisiones de carbono producen, como Estados Unidos y la China. Claro. Y ellos dos dijeron no. Y, o sea, y de ahí es de donde brota todo lo demás y esos son los que más consecuencias de este tipo tienen. Así que la Biblia nos narra, nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es. Apóstol, aquí se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a tomarnos un momentito, vamos a hacer una pausa y regresamos con más del tema. Perfecto. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Estamos de regreso de la pausa y le damos la bienvenida a los que se nos acaban de unir y también queremos invitarles a quienes tengan preguntas a poder hacerlas a través del número que aparece en pantalla. Ahí puede dirigir sus preguntas y pues las estaremos contestando próximamente. Apóstol, regresando al tema, usted decía que teníamos que ver pues quiénes son los que causan, realmente pues son países, son gobiernos, que en realidad se convierte en lo que llamamos la policrisis, ¿verdad? En todo lo que se está dando en ese aspecto, en las guerras, ¿verdad? Lo fuerte de la guerra de Israel con Irán, con los grupos terroristas. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Sí, otra vez vemos los escenarios. Yo creo que la forma más segura de ir viendo toda la noticia desde la
óptica cristiana escatológica, son los escenarios que hemos planteado. Claro. Tierra, mundo, Babilonia, iglesia, cosmos, Israel, familia. Son 7 escenarios que están entrelazados y que nosotros, para poder desgranar y explicar de una manera más didáctica, los hemos apartado, ¿verdad? Me imagino aquellas películas de futuristas en donde en una pantalla le hacen así y para allá y todos los escenarios, las ruedas se mueven. Pero estas al juntarse son una explosiva revelación. Entonces, una de las cosas que yo veo es que la guerra que se está dando francamente empezó desde los 1900, los primeros años, ¿verdad? Y fue una guerra que se dio entre 2 extremos, derecha e izquierda, ¿verdad? Que ha ido cambiando su fisonomía conforme ha ido avanzando la política, ha ido cambiando como un camaleón que se va acomodando, acoplando a diferentes lugares, pero esa polarización es la que nos ha conducido a guerras constantemente. Desde que surgió el concepto de capitalismo y el marxismo-leninismo, empezaron a confrontarse. Y repito, y conforme ha pasado el tiempo, ambos han ido cambiando, pero se siguen enfrentando. El problema es, según mi perspectiva, que una de estas doctrinas, podríamos decir, le dan cabida muy fuerte al antisemitismo. Entonces, ahorita lo que deberíamos de ver es, bueno, ¿cuáles son los países, qué doctrinas sustentan? Si son de derecha o como ellos les dicen, ultraderecha, o si son de izquierda, los que le han dado la espalda a Israel, ¿verdad? ¿Por qué razón menciono a Israel en este conflicto? Porque Zacarías dice que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones y una copa de vértigo, y que todo aquel que se meta a querer dañar eso será severamente desgarrado. Entonces, cuando nosotros vemos países como España, como Francia, y que están sustentados en una izquierda progresista, Sí. Le han dado la espalda a Israel, incluso ahorita la están amenazando de cortarle pues el suministro de armas para que ellos no se puedan defender en contra de las 9 frentes que se le han Que están abiertos. ¿Verdad? Entonces eso ya denota que se va como perfilando más y más hacia la destrucción, hacia el día final del Armagedón, de la guerra de Gog y Magog, de que se seca el Éufrates y los reyes del Oriente avanzan. Y eso, pues, es decir, yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de esas doctrinas, solamente estoy hablando desde el punto de vista bíblico, lo que dice en la Biblia que va a suceder. Entonces, ahorita tenemos un serio, pero serio, muy serio conflicto a nivel mundial. Nosotros somos bendecidos estando en la región en donde vivimos, porque oímos rumores de guerra, pero no estamos en medio de la batalla, literal. Como puede estar Ucrania, Rusia, como puede estar Turquía, como puede estar Israel, sobre todo, ¿verdad? Con Hezbollah, con el grupo terrorista Hamas, con los hutíes, con Jordania, con Irak, con Irán, con Yemen, que es una guerra tremenda. Pero a esto se suma en este momento tan caótico como, mira, es impresionante, ¿verdad? Cómo se van poniendo en un tablero de ajedrez bélico. Digamos, todo Occidente ha estado armando a Ucrania para que resistan a Rusia. Sí, así es. Todo Occidente ha estado armando a Ucrania para que resistan a Rusia. Te viene Rusia y está armando a Irán para que resista a Israel. O sea, como el payback. Sí. Ajá. Entonces eso pone en altísimo conflicto y peligro
que esto se convierta y escale a una guerra mundial, en donde aquellos con armas soviéticas ataquen a Israel, Israel con armas estadounidenses ataquen a Irán y en Ucrania también. Entonces, hacia dónde va es a una conflagración mundial, pero no se queda ahí la cosa, ¿verdad? Porque ya ahí está suficientemente seria. Sin embargo, vemos a una potencia emergente, una potencia emergente económica, bélica, como es la China, rodeando a Taiwán, sí, que está dirigida y protegida por Estados Unidos. Y vemos también recientemente, y ha corrido la noticia, de que buques y aviones de combustible norteamericanos se dirigen al Golfo Pérsico y algunos ya están ahí. O sea, ya tienen el combustible ahí y esto lo que deja ver es la preparación para una guerra. Es decir, ya tenemos aquí todo, no solo armas, claro, tenemos combustible y todo. Entonces, yo le ruego a Dios que nos ayude y nos deje un tiempo más, pero ahí sí que el Señor diría, pero ¿cuánto más quieren ustedes? Si no hay modo que se arrepientan, incluso ustedes mismos, los cristianos, a nosotros pues, porque sí, el conflicto está complicado. Y eso solo hablar de lo que tú me preguntabas, de los que destruyen la tierra, que vendría a ser ya el escenario mundo, el escenario tierra, que se sigue llenando. La noticia de ayer ya es casi una historia hoy, y hay nuevas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces sí, lo veo bien complicado. Para nosotros como cristianos, porque la mayoría nos alarmamos, y me incluyo porque de repente al ver tanta explosión en los escenarios y nosotros nos enfocamos mucho en ver lo que sucede en Israel, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento como cristianos? Aparte de ver noticias, pero usted nos decía, más que ver noticias, la Biblia, pero ¿en qué deberíamos de estar sumergidos nosotros como hijos de Dios? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque mira, al final de cuentas, una de las cosas que tenemos que hacer de ley es orar, ¿verdad? La Biblia dice orar por la paz de Jerusalén, pero no se trata solamente de saber lo que está pasando. La Biblia nos habla, en primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, de la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar, que Isaacar quiere decir recompensa, y estamos nosotros ministrando en el año de la recompensa. Amén, así es. La tribu de Isaacar dice que tenía un expertise en conocer los tiempos y lo que Israel debía de hacer. Entonces, aquí en el reloj de Dios nosotros estamos hablando de los tiempos y de conocer los tiempos. La pregunta que tú me estás haciendo es, ok, ¿y qué es lo que debemos de hacer? Así es. Y la tribu de Isaacar es lo que decía. Entonces, cuando vemos en el contexto bíblico, hay un pasaje que en algunas Biblias no necesariamente está traducido correctamente por el contexto, lo digo yo, no porque yo sea lingüista, en donde dice, apresurando la venida del Señor. Pero ¿cómo puedo apresurar yo la venida del Señor? Claro. No se puede. Entonces, en las versiones más modernas que tienen más sustento de los últimos descubrimientos que se hicieron en las cuevas de Qumran y toda la cuestión, dice apresurándoos. Nosotros, para la venida del Señor. Teniendo en cuenta que el día está cercano. Entonces, apresurándoos. Entonces, me tengo que apresurar. Ahora, la otra pregunta sería, ¿a qué? Exacto. ¿A qué me tengo que apresurar? Obviamente, ahí nos está hablando de la consagración. Ahí tendríamos que irnos más a un tema de enseñanza devocional para que apuntale lo escatológico y prepararnos. ¿Qué dice la Biblia en que nosotros deberíamos de apresurarnos? Cuando vemos en el Antiguo, solo por poner un ejemplo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que David se apresura a correr en contra del gigante.
se apresuró a correr en contra del gigante para combatirlo y matarlo. Entonces de aquí extraemos una enseñanza, y la enseñanza es que debemos de combatir en esa guerra espiritual, y que el apóstol Pablo dijo en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades, huestes, gobernadores y principados. Entonces debemos de combatir. Ese combate se puede llevar cuerpo a cuerpo. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos de apresurar, pero con paso ligero, ¿no?, es ¿qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando? ¿En qué pecados o hábitos, malas costumbres estoy recayendo constantemente? ¿Qué es lo que para apresurarme e ir ministrar eso? Así hay muchos apresuramientos que aparecen en la Biblia. ¿Qué debería hacer la iglesia? Esa prisa. Por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que poderosas para destrucción de fortalezas, dice que están compuestas por el cinto de la verdad, la coraza de la justicia. Eso es su mensaje, ¿verdad? La coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Pero lo último que dice no es menos importante, sino que dice el apresto del calzado del Evangelio de la paz. ¿Pero qué es apresto? El apresto es apresurarse. Entonces, a caminar en pos de aquello que sabemos que está mal, porque tenemos un testigo interno, tenemos una conciencia que nos dice lo que estamos haciendo mal. Entonces, apresurar a arreglar eso a tapar ese hoyo, ¿verdad? Es más o menos también lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento: prepárate para el encuentro con tu Dios. Porque el encuentro viene. De que viene. ¿Cómo vamos a estar? Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Que nos toque. Sí, entonces lo que estamos viendo con todas estas situaciones de los 7 escenarios es señores, el tiempo está muy cercano. Mira, te lo voy a poner de otra manera. Cuando uno viene de un viaje, acabo de regresar de Santiago de Chile, y cuando uno viene de un viaje largo, pues uno de alguna manera ya después de varias horas de vuelo se acostumbró a que va sentado, a que se puede parar, a que puede sacar algo para leer, para ver una película, para oír música, qué sé yo. Pero cuando ya se empieza a acercar el momento del aterrizaje, entonces los sobrecargos, la tripulación le advierte a uno: estamos a tantos minutos de aterrizar. Guarde sus cosas, porque se va a mover. Cuando bajemos no sabemos cómo va a estar la cosa. Así que guarde sus cosas. Ponga el asiento en tal posición. Guarde la mesa. Si tiene vasos y cosas que lo pueden lastimar, guárdelos. Vamos a pasar recogiéndolo. Lo preparan a uno, ¿verdad? Y al ratito, si alguien está dormido, lo despiertan para que se ponga en alerta. En su posición. Pues sí, porque no se sabe exactamente si va a haber algún problema cuando uno aterriza. Y aterriza. Vaya ahí todos contentos. Bueno, pues ahora nosotros somos los sobrecargos y el avión está por aterrizar. Y le estamos diciendo a la gente: prepárese. Prepárese, porque si usted, por andar de curioso, anda entre los pasillos y esta cosa aterriza, usted va a volar por allá. Sí. En este caso, el cristiano que no se prepare va a sufrir pérdida muy, muy, muy fuerte. Entonces, esta es una advertencia para todos. Para el capitán de la nave, para los sobrecargos, para los que van volando, es una advertencia. ¿Le parece? Eso sería digo yo. Pues. Wow, sí, es una reflexión que nos hace ahí sí que poner las barbas en remojo y enfocarnos en lo que realmente debemos hacer, ¿verdad? Yo creo que sí, el Señor está llamando nuestra atención y una atalaya hablándonos acerca de lo que viene, ¿verdad? No tan
enfocados en el mundo, sino nuestros ojos puestos en el cielo, ¿verdad? Así es. Ese debería ser nuestro objetivo cuando hablamos esta temática. Y yo quiero resaltar, quiero enfatizar que nuestro propósito no es asustar a nadie. No es que hoy no voy a poder dormir. No. Al contrario, la Biblia dice que Dios a su amado le da el sueño. Y otras versiones ponen que Dios a su amado le da mientras duerme, ¿va? Pero esa es otra cosa. El punto central es que yo no estoy tratando de asustar a nadie. El mundo está tratando de asustarnos a todos con todo lo que está sucediendo. Y que sería demasiado volverlo a explicar, y lo seguiremos haciendo. No nos vamos a cansar de hablar de todos los movimientos telúricos, de todos los eventos cósmicos. Acaba de pasar un cometa, acaba de pasar un eclipse, acaba de pasar las fiestas judías, acaban de coincidentes con ese eclipse. O sea, todos los eventos se están relacionándose entre sí. Tenemos una pregunta de nuestra hermana Leti. Por favor, adelante. Apóstol, en la Biblia dice que en los últimos tiempos miraremos señales en los cielos como nunca antes se han visto, ¿verdad? Entonces están anunciando que del 12 de octubre al 28 de octubre se va a ver un cometa como nunca antes se había visto, y que va hasta dentro de 80,000 años se va a volver a ver. Y que del 12 de octubre al 28 ya se puede ver cuando se va poniendo el sol, cuando va bajando el sol, ya se puede ver el cometa en algunas partes del mundo. ¿Qué opinas tú de eso? Me parece extraordinario y que aporta todo lo que estamos diciendo. Por varias causas, ¿verdad? Por el texto que tú decías, el texto que aparece en el libro de Joel capítulo 2 y en Hechos capítulo 2, en donde dice, y daré señales en los cielos y en la tierra. Pero esas señales en los cielos las vemos también nosotros allá en la primera venida del Señor Jesucristo. Recordémonos que los llamados magos del Oriente, que no eran Melchor, Gaspar, ni Baltasar, ni Malhechor, ni Basaltar, ni Malgastar, ¿verdad? Aquellos famosos magos de Oriente, sabios de Oriente, vieron una estrella, ¿verdad? Que anunciaba la venida, la primera venida, el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, podría ser que ahora vinieran no solamente este cometa que le llaman del siglo, me parece, sí, del siglo, sino de otras señales en los cielos anunciando la pronta aparición del lucero resplandeciente de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, apóstol. Hay una cosa, Jimenita, que yo quisiera dejar en el corazón de todos, de veras, que esa apresurándonos a nosotros es importante. Amén. Y es que debido al avance tecnológico, nosotros nos enfrentamos a peligros más allá de los que se enfrentaron nuestros padres, nuestros ancestros espirituales. Dentro de ellos está la inteligencia artificial, a la cual ya le hemos dedicado algunos capítulos de este programa, pero la inteligencia artificial yo veo cómo está permeando dentro del mensaje cristiano, ¿verdad? Haciendo y cosas de la iglesia emergente. Y ese es otro tema que no deberíamos de descuidar en el escenario iglesia, porque una de las profecías es que va a haber apostasía generalizada, y esa apostasía ya se está dando. Iglesias que dicen cualquier cantidad de cosas o están haciendo cualquier cantidad de cosas como entretenimiento. Claro. Dejaron que el entretenimiento se metiera en la devoción, ¿verdad? Y entonces eso pueden ser conductores, vectores de cosas que no provienen del cielo. Entonces es un llamado para que tengamos cuidado. Pero repito, no es para meterles miedo ni para volvernos paranoicos espirituales, ¿verdad? Sino que es para decir, cuidado.
el Señor viene pronto. Yo quisiera utilizar este momentito para decirle entonces a nuestro amable auditorio que nos preparemos todos. A ti, Jimenita, a todos los hermanos, y seguiremos más adelante en este programa tan importante que creo que el Señor levantó para advertirnos a todos. Preparémonos, el Señor viene pronto. Amén. Me despido, te devuelvo el micrófono. Amén. Gracias, apóstol, por esta reflexión, por sus comentarios y hablarnos a la luz de la palabra acerca de lo que el Señor quiere decirnos a través de sus escenarios. Y amable audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio más del Reloj de Dios. Les bendecimos y les esperamos en la próxima. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.